Estamos empezando unos minutos tarde, una disculpa por ello, pero fue debido a la intensa lluvia y al tráfico que encontramos camino a casa hasta acá. Pero ya estamos listos y esperemos que nuestros hermanos y hermanas también que nos están viendo se encuentren también listas para recibir la palabra del Señor. Vamos a hacer una oración de apertura, rogándole al Señor que tenga bien tomar este tiempo para su gloria, ministrarnos, instruirnos y exhortarnos también con su palabra para que seamos edificados y conducidos por los caminos que el Señor ha trazado para nosotros como padres de familia y también para los hijos, ¿verdad?, que reciban esta instrucción y puedan también tener el conocimiento de lo que el Señor habla con respecto a los padres y a los hijos. Oremos entonces al Señor. Amado Dios, te damos gracias en esta noche. Gracias infinitas, Señor, por concedernos una nueva oportunidad de estar expuestos ante tu palabra, Señor. Tu palabra, Padre, la cual nos purifica, la cual nos santifica, Señor, y limpia nuestro camino, Padre. Es como una lámpara con la cual iluminas nuestra senda, Señor. Y queremos, Padre, a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo, ser iluminados, ser instruidos, Señor, ser guiados, Señor, por las sendas que tú has trazado para nosotros como tus hijos, en específico como padres, también como hijos, Señor. Que tu palabra preciosa, que es pura, que es santa, Señor, que es perfecta y que nos adiestra, Señor, para toda buena obra, pueda encontrar cabida en nuestra mente, en nuestro corazón, para hacer lo que tenga que hacer, Señor, para remover aquello que estorba, Señor, en nuestra vida, también para derribar aquello que se ha levantado en contra de tu palabra, argumentos, Señor, que tal vez hemos levantado en contra del conocimiento de tu palabra, Señor, y también para edificar una vida que te agrade a ti, Señor, aquella vida que se viva, se rija conforme a tus principios y mandamientos, Señor. Te damos gracias, Padre, por lo que has dispuesto en esta noche para nuestras vidas. Te damos la gloria por esto, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Pues este canto, yo me rindo a Él. Señor. Todo a Cristo.
queremos serte fieles por la eternidad, Padre. Toda gloria, honra y alabanza sean para ti en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Vamos a acondicionar aquí el lugar y iniciamos con la palabra. Listos, mis amados. Bueno, pues vamos a continuar, como anunciábamos, con la serie de enseñanzas relacionadas con el amor a los hijos. Hemos visto, este es el cuarto tema ya de la serie. Vimos la introducción de lo que es amar a los hijos. Vimos la instrucción, instruirlos, ¿verdad? Adiestrarlos, prepararlos, educarlos. Ese fue el segundo tema. Luego el tercer tema fue disciplinarlos, cómo ejercer la disciplina de acuerdo a los principios bíblicos. Y hoy el cuarto tema es protegerlos. Entonces el título de este mensaje es Ama a tus hijos, protégelos. Y vamos a ver en la palabra del Señor cómo nosotros como varones estamos llamados por el Señor a ser protectores de nuestros hijos en diferentes áreas. Quiero que busquemos en nuestra Biblia Colosenses 3, capítulo 3, versículo 21, en Colosenses. Vamos a ver dos pasajes que dan fundamento a la enseñanza de hoy. Uno es Colosenses 3:21 y el otro es Efesios 6:4. Dice así la palabra del Señor en Colosenses 3:21. Dice: padres, no irriten a sus hijos para que no se desanimen. Para que no se desanimen, no irriten, padres, a sus hijos. Eso es Colosenses 3:21. Si vamos un libro antes, en Efesios capítulo 6, versículo 4, también da otra instrucción a los padres con respecto a los hijos. Y dice: y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Dice nuevamente Efesios 6:4: padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Entonces, aquí tenemos en estos dos pasajes un llamado, una exhortación a los padres de familia a no provocar a ira, a no irritar a los hijos, dice, para que no se desanimen, y si lo van a hacer, háganlo, como dice Efesios 6:4, en la disciplina y la instrucción del Señor. Es decir, que la forma de disciplinar, la forma de instruir a nuestros hijos como padres debe estar fundamentada en la palabra del Señor. Y ciertamente aquí hay algo interesante en este pasaje, que aunque en español lo vemos igual, en Efesios 6:1, cuando dice: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres. Esa es su instrucción de los hijos para los padres: obedezcan a sus padres, ¿verdad? Y dice: en el Señor. Ya hemos estudiado este pasaje, pero lo vuelvo a mencionar. Cuando dice obedezcan en el Señor, significa que la obediencia de los hijos hacia los padres debe ser en el Señor, y por lo tanto también está limitada esa obediencia a las instrucciones que el Padre dicta, fundamentado en la palabra del Señor. Es decir, que cualquier ordenanza, cualquier instrucción de los padres hacia los hijos que no estén fundamentadas en la palabra, no está obligado el hijo a obedecerlo. Es como si, por ejemplo, el típico caso que hemos escuchado, y yo sé que aquí no lo hemos practicado, pero lo hemos escuchado en algún otro lado, cuando le hablan, ¿no?, por teléfono o tocan a la puerta buscando al padre, ¿no? ¿Y qué le dice? Si es el cobrador o es alguien que le debe dinero, ¿qué suele decir el papá al hijo?
dile que no estoy, ¿verdad? ¿Han escuchado eso? Sé que lo han escuchado, no lo han hecho, ¿verdad? O en el pasado tal vez, o la mamá, no solamente el papá, no, dile que no estoy, dice mi papá que no está, y yo, bueno, lo echó de cabeza, no, es decir, si el papá o la mamá le dice, dile que no estoy, es decir, di una mentira, ahí el hijo no está obligado a obedecer esa ordenanza, aunque le citen, dice Efesios 6:1 que debes de obedecerme, así es que dile que no estoy. No, dice en el Señor. Entonces toda instrucción que den los padres a los hijos debe ser en el Señor. Si no es en el Señor, si no es conforme a la palabra, los principios de la Biblia, el hijo no está obligado a obedecer, aunque esto pueda significar un problema con el padre. Te dije que le dijeras y viene la regañiza o hasta el golpe porque no obedeció una instrucción del padre, pero fue una instrucción, digamos, en contra de la palabra, en contra de los mandamientos de Dios, y es donde a veces los padres perdemos el centrarnos en la Biblia y le ordenamos a los hijos que hagan algo contrario a sus mandamientos. Ahí estamos nosotros en un problema con Dios porque estamos induciendo a nuestros hijos a pecar. Estamos pecando nosotros y estamos provocando a nuestros hijos a que pequen. Pero fíjense, lo que quería decirles es que aquí en Efesios 6:1 dice, obedezcan en el Señor a sus padres. Y en Efesios 6:4 dice, y ustedes padres. Sin embargo, si vamos al griego original, la palabra en Efesios 6:1 que está traducido como padres, no es la misma palabra en Efesios 6:4 que también dice padres. Es decir, que en español sí dice padres, ambos versículos, pero en el griego original no es la misma palabra. En el griego original, Efesios 6:1 se refiere a los padres, incluyendo papá y mamá. ¿Sí? Sabemos que cuando a veces dicen obedece a tus padres, no se refiere a tus padres como si tuvieras dos padres, ¿no? Se refiere al matrimonio, al papá y a la mamá, a eso se refiere. ¿Sí? Entonces cuando dice obedezcan en el Señor a sus padres, se refiere a obedecen en el Señor a tu papá y a tu mamá, para dejarlo más claro. Pero en Efesios 6:4 sí se refiere, aunque también dice padres, sí se refiere solamente al padre, al papá. Entonces fíjense la diferencia. Efesios 6:1 diría, hijos obedezcan al Señor a su papá y a su mamá, ¿no? Y en Efesios 6:4 dice, y ustedes papás no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Es decir, Efesios 6:4 sí es un mensaje específico a los papás. No significa que las mamás no están también invitadas a ejercer esta práctica de no provocar a ira a los hijos, sino instruirlos o educarlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Pero el enfoque principal es hacia el Padre. Esto significa que en la perspectiva de Dios que le dio al apóstol Pablo para escribir esta carta a los Efesios, el papá es más propenso a provocar a ira a los hijos. En ese sentido, como que la mamá es menos provocadora de ira, podemos decirlo así. En cambio, el papá es más propenso a provocar el enojo de los hijos. Será por el carácter, será por que ha sido llamado cabeza, por el temperamento, por la poca paciencia, pero el papá tiene más tendencia a hacer enojar a los hijos que la mamá. No sé si esto, como diríamos por ahí, nos queda el saco o es solamente una referencia general, pero tal vez en nuestros hogares es la realidad. El papá hace enojar más a los hijos que la mamá por el diseño de Dios. Por eso la instrucción específica es papá, no hagas enojar a tus hijos, no los provoques a ira. Entonces decía, como padres tenemos la responsabilidad de proteger a nuestros hijos, no solamente a nuestros hijos, sino a nuestra familia, en este caso nuestra esposa, no solamente en lo físico, que usualmente es donde solemos salir a la defensa, ¿verdad?, de nuestra esposa, de nuestros hijos, sino también protegerlos en lo emocional, en lo mental y, por supuesto, en
en lo espiritual, es decir, proteger el corazón de nuestros hijos. Por lo tanto, es la labor protectora de los padres en general, aunque principalmente del varón, el cuidar el corazón de nuestra esposa y de nuestros hijos. Y justamente es a lo que nos queremos referir en esta enseñanza, proteger, más allá de lo físico, más allá de lo tangible, nos referimos a proteger el corazón de nuestros hijos, proteger su corazón, proteger su mente. Y esto es importante especialmente cuando nuestros hijos todavía son pequeños y no han alcanzado la madurez suficiente para distinguir lo bueno de lo malo. Para ellos hay cosas que no les parecen malas, aunque realmente lo son. Y es donde nosotros como padres tenemos que instruirlo. No, hijo, eso está mal. Es que no, mira, está mal. Y no usemos el viejo argumento, es que así lo digo yo y se acabó. Si lo tenemos que demostrarle a nuestros hijos con la palabra, si algo está mal, decirle por qué está mal conforme a la palabra. Porque si le decimos, es que así lo digo yo, es que así lo mando yo, entonces estamos ejerciendo una autoridad que no viene de nosotros. La autoridad viene de Dios, dice el Señor Jesucristo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. El dador de toda autoridad es Dios. Nosotros solamente la administramos o la ejercemos, en este caso con nuestros hijos o nuestra familia. Si nosotros le decimos a nuestros hijos, es que así digo yo, el día que nuestros hijos no estén con nosotros, van a decir, bueno, como no está mi papá, yo puedo hacer lo que quiera. No está él, no me está vigilando, no está aquí, entonces yo voy a hacer lo que quiera y voy a hacer no lo que él me diga, sino lo que yo digo, lo que yo creo. Pero si nosotros en cambio le decimos, es que así dice Dios, así dice la palabra, y si nuestros hijos están conscientes que Dios está presente en todo lugar, que Él atestigua todo lo que sucede, aunque no esté el padre ni la madre físicamente junto al hijo, el hijo sabe que está delante de la presencia de Dios, delante de los ojos de Dios, y dirá, bueno, es que si así lo dice Dios, yo tengo que obedecer a Dios. Es un precepto, un mandamiento que va más allá de lo terrenal, de lo familiar, a algo espiritual y algo que aplica en toda la vida de los hijos. Por eso es importante decirle, mi hijo, no está bien esto porque la palabra de Dios lo dice así. Y si el hijo lo sabe y si tú lo instruyes, entonces él lo va a entender y lo va a tener presente cada ocasión que quiera fallar en algo que tú le has demostrado que va en contra de la palabra del Señor. Por eso digo que esta protección al corazón de los hijos es especialmente importante en lo que los hijos van adquiriendo el conocimiento para distinguir lo bueno de lo malo, el bien del mal. Y repito, nuestros hijos en su inocencia terrenal, porque sabemos que no hay hijos buenos, todos somos malos, todos traemos la maldad y el pecado en nuestro corazón, aunque de pequeñitos tal vez no tienen tanta libertad para ejercerla, pero todos tenemos tendencia a pecar. Entonces, cuando ellos en la inocencia de no saber lo que es bueno y lo que es malo, en esa transparencia podrán tener acciones que van en contra de la palabra y es donde nosotros tenemos que instruirlos. Tenemos que guiarlos y decirle, no, hijo, no está bien, mira, Dios dice así, la palabra dice esto, pero con toda paciencia, ¿verdad? Con toda mansedumbre, con toda templanza, como dice el apóstol Pedro, ¿verdad? A todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en ti, hay que contestarle con templanza, con mansedumbre, con paciencia con nuestros hijos. Y entonces, cuando nosotros damos una instrucción a nuestros hijos, ahora ellos ya son sujetos a una disciplina si desobedecen esa instrucción. Es decir, si nuestro hijo hace algo que no sabía que estaba mal, por ejemplo, decir una grosería, que tal vez ellos en su primera concepción del lenguaje escuchan una palabra y todos se ríen, debe ser una palabra chistosa, es divertida, ¿no? Y llega a la casa y ¡pum!, te la suelta y tú, ¿de dónde aprendiste eso, no? Si esas palabras no se dicen aquí, es que mis compañeritos y que, no, espérate hijo, eso está mal.
Sí, se va a sentir avergonzado, se va a sentir apenado si tiene la convicción del Espíritu Santo, ¿verdad? Eh, pero va a recibir una instrucción. Tú no puedes decir, ¿y de dónde? Y pum, le das una cachetada. Te voy a lavar, como decían antes, no te voy a lavar la boca, bueno, decían otra palabra, con jabón, ¿no? Con lejía para que aprendas a no decir esas palabras, ¿no? No sabía. Por eso tenemos que ser pacientes y decir, a ver, hijo, eso está mal, con toda calma, eso está mal. A ver, ¿dónde lo aprendiste? ¿Sabes qué significa? Te explico, mira, significa esto. No está bien usar esa palabra. Y si él tiene esa convicción y sobre todo si tiene el Espíritu Santo, que le va a redarguir, se va a sentir mal y va a pedirle perdón al Señor. Y den por seguro que si aprendió la lección, no la va a volver a decir, por más que la escuche. Pero si nosotros de entrada le damos una cachetada y lo regañamos y lo disciplinamos por algo que él no sabía que estaba mal, estamos equivocados, estamos provocando a ira. Por eso primero tenemos que dar la instrucción a nuestros hijos y explicarle, eso no está bien, hijo. ¿Entendiste? ¿No lo vuelves a decir? Entendí, no lo vuelvo a decir. Perfecto. Si lo vuelve a hacer a sabiendas que tú ya le habías instruido que eso estaba mal, ahí sí ya aplica la disciplina. En esa primera ocasión no, porque no sabía. Pero la segunda ocasión, sí, ahí aplica la disciplina. Y la disciplina no es por lo que haya provocado, lo que haya causado, sino por el simple hecho de desobedecer un mandamiento de Dios. Otro ejemplo, tú le dices a tu hijo, no sé, por ejemplo, está jugando, están en la mesa, están comiendo, está con su vaso de refresco o agua, lo que estén tomando, y está jugando con el vaso. ¿Qué le dices tú? ¿Lo dejas así? ¿Qué dices? Hijo, no. ¿Por qué se te va a caer? No se me cae. Hijo, no. No pasa nada. Hijo, no. ¿Cuántas veces le tienes que decir para que te obedezca? ¿3 o 4? A la primera tendría que obedecer. Si tú le dices, hijo, no. Y si no lo hace y tiene un accidente que efectivamente se le cae, derrama el líquido, se moja aquello, se hace el problema ahí, lo vas a regañar no porque tiró el vaso, sino que lo vas a regañar porque fue desobediente. Es decir, si te mojó la ropa, mojó, a lo mejor había un invitado en casa, mojó las tortillas o lo que sea, no es la consecuencia de lo que él hizo, sino es más bien la desobediencia de una instrucción lo que se tiene que castigar. Por eso entonces hay que instruir a nuestros hijos para que sepan lo que es bueno y lo que no es bueno. Acompáñeme a Hebreos 5:14, por favor. Hebreos 5:14. Desde el 13 lo voy a leer. Hebreos 5:13. Dice, pues todo el que se alimenta de leche no es capaz de entender la palabra de la justicia, porque aún es, ¿qué dice? Niño. Porque aún es niño. ¿Qué dice ahí? Ah, la traducción al lenguaje actual dice que son como niños que no saben distinguir entre lo bueno y lo malo. Son niños. Y luego el 14 dice, pero el alimento sólido, es decir, la leche para los bebés. 14, el alimento sólido es para los maduros, los crecidos, los desarrollados, los grandes, para los que por la práctica tienen los sentidos entrenados para discernir entre el bien y el mal. Fíjense, dice entonces, por la práctica, sus sentidos están entrenados para distinguir el bien del mal. Y eso es justamente lo que nosotros tenemos que procurar en nuestros hijos, que por la práctica sean capaces de discernir lo que es el bien y el mal. Tienen habilitados sus sentidos. ¿Sí?
Tienen los sentidos entrenados, dice otra versión. Y es a donde tenemos que llevar a nuestros hijos. A ellos sean capaces de distinguir lo bueno y lo malo. Por la instrucción, por supuesto, y cuando sea necesario, por la disciplina. ¿Sí ven entonces la diferencia? No puedo yo disciplinar sin antes instruir. Sí puedo instruir y después disciplinar. Ese es el orden correcto. Yo doy la instrucción de parte de Dios. Si hay una desobediencia, yo disciplino. Pero no puedo disciplinar sin antes haber dado la instrucción. Entonces, ese proceso de instrucción, de disciplina, va formando en el corazón de nuestros hijos lo que acabamos de leer, el discernimiento para distinguir lo que es el bien del mal. Ustedes saben también este caso típico de cuando un bebé o un niño pequeño quiere meter un alambre en los contactos, ¿verdad? Usted no va a decir, pues déjalo que se dé un toque para que aprenda. No, tú sabes que le va a causar un daño muy grave, una quemada, una descarga, un desmayo, ¿no? Un cortocircuito en la instalación eléctrica de la casa, ¿no? La muerte inclusive. Entonces, tú no lo dejas que vaya sabiendo que se va a hacer un daño, tú no dejas que lo haga, tú se lo impides. Y hay niños suficientemente entendidos para acatar la instrucción y creerle al padre que lo que le está diciendo es cierto y dejan de hacerlo, ni siquiera lo intentan. Y le adviertes, o la estufa, no te acerques a la estufa. O cuando estás guisando algo que está ahí chisporroteando el aceite, ¿verdad? No te acerques, mira, te va a saltar el aceite. Hay niños obedientes que ni siquiera lo intentan, pero habrá el terco, el que no le importa y por la mala experiencia se va a llevar una herida, se va a lastimar para que aprenda. Qué bueno sería que nuestros hijos aprendieran por la instrucción y no por la experiencia de sufrir cuando no se acata la instrucción. Ahí ya la disciplina casi llegó solita. Aún así tú lo tienes que disciplinar fíjate, si te desobedece y se quema, por ejemplo, aún que eso, ay, pobrecito, no, aún sobre eso, aparte que ya sufrió un dolor, tú lo tienes que disciplinar por desobedecer una instrucción. Vayan conmigo a Proverbios 4:23. Esto es a donde quiero llegar, al centro del mensaje. Proverbios 4:23. Entonces, no es que tú te ensañes de un hijo que sufre por la desobediencia, tienes que aplicarle una disciplina por desobediente. Y no han escuchado también esa, y todos los que estoy diciendo que se han visto, se han escuchado, no lo digo por nadie en particular, tal vez lo hemos visto en la televisión o hemos escuchado experiencias de alguien más, ¿verdad? Pero que dices, mira, si te caes, dices, no, porque te vas a caer, no le adviertes, no sé, está brincando en la cama. Y le dices, si te caes, ya no brinques porque te vas a caer. Y sigue el niño, no me caigo, te vas a caer, no lo hagas. No me caigo. Bueno, si te caes, yo aparte te voy a dar una disciplina, ¿no? ¿Sí? Y no solamente te va a doler la caída, sino también te va a doler el chanclazo o la vara, lo que usemos para disciplinar a nuestros hijos, ¿no? La chancla no, por favor. Pero es cierto, ¿por qué? No por el hecho de que se haya caído o que haya provocado un daño, sino por el hecho de desobedecer. Eso es lo que tenemos que disciplinar. Si a lo mejor en la caída rompe un florero o en la caída rompe la foto matrimonial que estaba ahí, tú no lo vas a castigar por romper el florero, no lo vas a castigar por haber roto la fotografía, o sea, no el daño que causó, sino lo vas a castigar por desobediente, sin importar el daño que haya causado. Es la desobediencia lo que estamos disciplinando y castigando de nuestros hijos. Pero si nos rompe a la foto de la abuela, por ejemplo, ¡ay! Te prendes más a que si simplemente se hubiera caído, pues sí, lo disciplinas, lo regañas, ¿verdad? Pero como rompió ¡ay! Te desquitas porque era algo valioso para ti, entonces te desquitas con una disciplina mayor de la que si no hubiera roto esa fotografía de la abuela. Por eso, insisto, la disciplina es por la desobediencia, no por las consecuencias de su desobediencia. Proverbios 4:23, por favor.
Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Este pasaje yo no lo entendía, cómo era eso de sobre toda cosa guardada. No sé si lo puedes leer en la lenguaje actual. Y sobre todas las cosas, cuida tu mente, dice en la traducción al lenguaje actual. Entonces, hay diferentes versiones. ¿Alguien tiene una versión diferente? No. Sí, la misma. Lo que quiere decir de todo lo que tú guardes, así como lo acaba de leer Jorge, sobre todas las cosas que tú guardes, que cuides, que protejas, protege tu corazón. Eso es lo que quiere decir. A lo que más debes de cuidar es a tu corazón. Lo que más debes de proteger, resguardar, es tu corazón, porque de él emana la vida. Entonces es donde nosotros como padres tenemos que ayudar a nuestros hijos a cuidar su corazón. Ellos no saben todavía, conforme se van desarrollando, pueden estar viendo un video que no es agradable, que no es edificante, y ellos no se dan cuenta. Y como la televisión hipnotiza, ¿no? Están viendo ahí a lo mejor una mujer semidesnuda, ¿no? Están viendo a lo mejor una pareja besándose. Nuestros hijos, depende de la edad, por supuesto, no tendrían, bueno, ni siquiera depende de la edad, ni siquiera nosotros tendríamos que ver eso, ¿no? Pero, por ejemplo, un beso, ¿cuántas escenas no hemos visto que se besan una pareja en la televisión, ¿no? Una película, una serie? Nuestros hijos pequeños no entienden eso, ¿no? Y dicen, oye, mira, y ven cómo experimentan el placer, por decirlo así, la pareja que se besa. Puede decir, pues ha de ser algo bueno, algo rico, algo delicioso, y a lo mejor va a intentar hacerlo, ¿no? Con sus compañeritas en la escuela, ¿no? Con sus primas, o a lo mejor hasta con su mamá, sin saber. Que es donde nosotros tenemos que cuidar su corazón. ¿Qué es lo que está viendo? ¿Qué es lo que está escuchando? Porque eso lo va a ir adoctrinando y va a ir preparando su mente para hacer las cosas equivocadas, fuera del orden de Dios. Sabemos que eso es válido en el matrimonio, pero no fuera del matrimonio, y mucho menos a una edad tan temprana como puede ser la infancia o inclusive la adolescencia y la juventud. Y es donde tú y yo como padres tenemos que preocuparnos de lo que ven, de lo que escuchan, de lo que conversan, para cuidar su corazón y limpiarlos de toda contaminación del mundo. Dice el Señor Jesucristo, dijo a sus discípulos, ustedes ya están limpios, ¿sí? Porque han escuchado la palabra. Es decir, que la palabra limpia, la palabra purifica, como dice en Juan 17, la palabra santifica. Pero si nosotros no instruimos con la palabra a nuestros hijos, alguien les va a instruir y seguramente lo va a instruir equivocadamente y va a estar dañando su corazón y va a tener un concepto equivocado de, por ejemplo, besarse con alguien y no lo va a ver malo, está bien, todo el mundo lo hace y hasta se ve que lo disfrutan, entonces es algo bueno. No, es solamente dentro del matrimonio. Y por lo tanto es nuestra responsabilidad cuidar su corazón, aún en esos detalles tan pequeños, ¿no? En los videojuegos, y en los videojuegos empiezan a jugar juegos de balazos, de matanzas, de que hasta salta la sangre. ¿Has visto ahora los videojuegos tan reales que le saltan las vísceras y los sesos, así, una cosa muy, muy fea? Y lo ven tan normal. Eso no está bien, porque entonces va a acostumbrar su mente a decir, a ver qué se siente, ¿no? Y el rato, mira, le dan un arma de verdad, mira, ¿no? A ver si es como el videojuego, ¿no? A ver si salta así la sangre. ¿Por qué? Porque su mente se estuvo preparando, el enemigo lo estuvo adiestrando para decir, esto es bueno, esto es divertido, esto es excitante, esto es un entretenimiento, hazlo, no pasa nada. Y eso es un mal adoctrinamiento que nosotros como padres tenemos que impedir en nuestros hijos. Entonces, volviendo al tema, debemos cuidar por sobre todas las cosas nuestro corazón, primero como padres, porque ¿cómo voy a enseñar yo a mi hijo algo que en mi corazón está sucio, está contaminado? Yo tengo primero que examinarme a mí mismo, ver si hay algo que tenga que corregir, y una vez que yo esté, digamos, con un corazón, como dice la palabra, un corazón limpio, ¿verdad? Yo puedo entonces instruir y cuidar el corazón de mi hijo, porque si no, yo le voy a dar una mala instrucción. Yo le puedo decir,
hijo, no pasa nada si fumas. No, eso está mal. ¿Pero qué? Primero tengo que limpiarme yo, como dice la palabra del Señor. Primero tengo que sacar la viga de mi ojo antes de sacar la brizna de paja del ojo, en este caso, de mi hijo. Tengo que cuidar primero mi corazón para poder cuidar el corazón de mi familia, de mi esposa y de mis hijos. Ahora bien, no es suficiente las buenas intenciones, también es necesario realizar las acciones para que contribuyan a la protección del corazón de nuestra esposa, de nuestros hijos, de nuestra familia. Y se trata de cuidar el corazón de nuestros hijos, especialmente, escúchame bien, cuando nuestros hijos ya le han entregado la vida a Cristo. Es decir, si tengo un hijo que no está en Cristo, de nada sirve que yo impida ciertas acciones si al final su corazón es el que no está en Cristo. Sí, tengo que ponerle un alto, tengo que poner un límite. Sabes que no te desveles, mira, no te vayas con estos amigos, no tomes, no te vayas a altas horas de la noche, etcétera. Pero lo que más tengo yo que cuidar es el corazón de nuestros hijos, especialmente cuando tienen un corazón nuevo en Cristo. Por eso, insisto, lo que tenemos que cuidar es más el corazón que las acciones. Las acciones son solamente un reflejo de lo que hay en el corazón. Dice la palabra del Señor que de la abundancia del corazón habla la boca. Pero no solamente habla la boca, sino que también decide su voluntad qué hacer de acuerdo a lo que hay en su corazón. Es decir, yo puedo decidir ver un video inapropiado porque en mi corazón está el deseo de hacerlo. ¿Sí? Yo puedo decidir decir una grosería porque en mi corazón está la grosería. Simplemente yo manifiesto a través de mis palabras, a través de mis acciones, lo que ya tengo en mi corazón. Entonces, si yo le digo a mi hijo, no digas eso, está bien, pero es como nada más cortar el puro fruto. Lo que tenemos que ir es a la raíz. ¿Por qué dijiste eso? ¿De dónde salió eso? ¿Sabes lo que significa? ¿Dónde lo aprendiste? ¿Sabes que estás blasfemando? ¿Sabes que estás haciendo algo que a Dios le desagrada? Tengo que ir más allá. No solamente a cortar frutos, a cortar ramas, sino a arrancar de raíz esa semilla que está provocando que mi hijo tenga un mal comportamiento o una mala respuesta. Si de repente mi hijo me grita, digo, a ver, espérame, ¿de dónde tú sacas que me puedes levantar la voz? ¿De dónde tú aprendiste o hablarme de esa manera con impaciencia o inclusive decirme una grosería? ¿Dónde tú aprendiste eso? Tengo que ir a la raíz. ¿Qué sientes cuando me dices eso? ¿Por qué me dices eso? ¿No? A lo mejor es una ira contenida que yo he provocado en mi hijo y de repente explota y yo no me he dado cuenta que he estado yo provocando la ira, está como una olla de presión guardándose eso y de repente explota y saca lo que tal vez yo mismo provoqué en él. Por eso tengo que irme a la raíz. Es que tú me dijiste, es que tú me gritaste, es que acuérdate, el otro día tú también me dijiste lo mismo. Entonces tengo que irme al origen para desarraigar eso. ¿Sabes qué, hijo? Perdóname, no es así. Y con mi mismo ejemplo, mi misma vida, procurar que mi hijo no guarde más esa raíz, que si no la cuidamos, si no la desarraigamos, se va a manifestar nuevamente. Por eso, más que preocuparnos por las actitudes, las conductas, tenemos que ir al fondo, a la raíz, que es un cambio en el corazón. Hay gente que tiene una buena conducta, pero en su corazón hay perversidad. Por eso Jesucristo dijo, ¿no? Aquel que mira a una mujer para desearla ya adulteró con ella en su corazón. Aunque no lo haga físicamente, en su corazón ya hay adulterio. Y por eso ven a la mujer como la ven, porque en su corazón hay adulterio. Eso es lo que tenemos que exhortar para que nuestros hijos reconozcan lo que hay en su corazón y que el Señor tenga bien transformarlo, no solamente su conducta, sino su corazón mismo. Por lo tanto, tenemos que instruir a nuestros hijos a amar a Dios por sobre todas las cosas, a distinguir el bien y el mal y a tener un buen comportamiento. Si logramos el primer punto de que amen a Dios por sobre todas las cosas, lo demás vendrá como consecuencia. Ahora bien, hay situaciones en el corazón que tenemos que evitar
y quiero que leamos juntos varios pasajes en la Biblia. El primero de ellos es Salmos 12:2. ¿Cuáles son las actitudes del corazón que como padres debemos evitar en nuestros hijos? No solamente en nuestros hijos, en nosotros mismos, en nuestra esposa, pero digamos, estamos enfocándolo a los hijos. Actitudes del corazón que debemos evitar en nuestros hijos. Salmos 12:2, por favor, si alguien lo lee, y yo ahorita también aquí lo leo por la gente que nos está viendo en línea. Así es, todo el mundo dice mentiras y unos a otros se engañan, dice una cosa y le dicen otra. En la Reina Valera actualizada dice, cada uno habla falsedad con su prójimo con labios lisonjeros, hablan con doblez de corazón. Es decir, así como digo una cosa, digo la otra, ¿no? Decía la Chimoltrufia. Así como digo una cosa, digo la otra. A eso se refiere, doblez de corazón. No tenemos un corazón íntegro y tenemos doblez, somos doble cara. Y es lo que tenemos que evitar. Por eso dice, hablan con doblez de corazón. Hablamos falsedades o decimos una cosa por aquí, decimos lo contrario por allá. Tenemos un comportamiento en la iglesia y un comportamiento diferente fuera de la iglesia. Entonces tenemos que evitar la doblez de corazón. Y como ya lo dije, primero nosotros, si nuestro hijo ve, mira, en la iglesia es de una forma y acá es de otra forma, a los hermanos le habla muy bien y a mi mamá la trata mal, o a los hermanos en la iglesia les pone mucha atención, a mí no me pone atención. Esa es una doblez de corazón que nuestros hijos, como alguien decía, vienen con un olfato súper desarrollado para detectar la hipocresía. Los hijos detectan la hipocresía así, rapidísimo, y sea, mira cómo es allá y cómo es acá. Y tenemos que evitarlo primero en nosotros mismos y por supuesto en nuestros hijos. Si detectamos esa doblez de corazón en nuestros hijos, tenemos que exhortarlo. Hijo, no está bien. Dice la palabra del Señor que tenemos que ser íntegros, que tenemos que dar buen testimonio aquí y allá y donde sea. Entonces, la palabra del Señor nos invita, nos exhorta más bien a evitar la doblez de corazón. Proverbios 28:14, por favor. Estamos viendo situaciones del corazón que tenemos que evitar en nosotros y en nuestros hijos. Proverbios 28:14. ¿Alguien que lo lea, por favor? Y yo aquí lo vuelvo a leer para los que nos escuchan en línea. ¿Sí? Sí, 28:14. Así es, Dios bendice a los que le obedecen, pero los necios caen en desgracia. Y aquí dice, bienaventurado el hombre que siempre teme, pero el que endurece su corazón caerá en el mal. Entonces, otra condición del corazón que tenemos que evitar es la dureza del corazón. Que no se haga el corazón insensible. Por ejemplo, si tú disciplinas a tu hijo adolescente, tú le dices, tienes que llegar a tal hora, ¿no? O sea, le das permiso para que vaya a una fiesta, tienes que llegar a tal hora. Si el hijo te desobedece y no te da una explicación razonable, que digas, es que no llegaba el transporte o tuvimos que llevar a una amiga y por eso me tardé más, ¿no? Algo razonable. Si no te da una explicación, una justificación razonable, tú lo vas a disciplinar, ¿no? El castigo que tú pongas. Y después el hijo va a decir, ah, mira, no me fue tan mal. O sea, la próxima, doble, ¿no? Y a la próxima llega todavía más tarde y tú lo disciplinas. Y él ya empieza a endurecer su corazón y dice, pues no pasa nada. O me aguanto la regañada o me aguanto el fin de semana que no tengo este permiso, pero no me va tan mal. Se empieza a endurecer el corazón y es donde tenemos que tratar con nuestros hijos para que no lo endurezcan y no se hagan resistentes a la disciplina, que no se hagan resistentes a la exhortación de la palabra del Señor. Tenemos que tener mucha sabiduría, porque a veces el castigo hace duro, ¿no?
No sé si sea el caso de ustedes, pero yo he escuchado casos de jóvenes que nos han comentado que cuando sus papás los disciplinaban, pues les daban, no sé, con el cinturón, ¿no? Unos cinturonazos, ¡paz! ¿No? Y luego a la siguiente otra vez, ¿no? Y llega un momento que ya no les duele, ya no les duele. ¿Por qué? Se hicieron ya duros de la espalda o de las sentaderas donde les den. De tanto castigo se endurecieron. No es siempre la estrategia correcta, por eso tenemos que tener ese discernimiento de parte de Dios para que no se endurezca el corazón de nuestros hijos. Siguiente, Proverbios 21:4. Entonces tenemos que evitar el doblez de corazón, la dureza de corazón. Proverbios 21:4. Si alguien lo tiene aquí que lo pueda leer, por favor. Sí, por favor, 21:4. Así es. Yo lo leo acá en esta versión, dice, pecados son la altivez de ojos y el orgullo del corazón. Decía corazón arrogante, la versión que leyó acá nuestro hermano, corazón arrogante o corazón con orgullo. El corazón con orgullo, del orgullo, es la lámpara de los impíos. Entonces, lo que tenemos que evitar es el orgullo del corazón. ¿Qué es el orgullo? Es la presunción, la jactancia, el creerse superior a los demás, ¿no? Tenemos que evitar eso en nuestros hijos, en nosotros mismos, repito, mantenernos humildes. El Señor Jesucristo dijo, aprende de mí que soy orgulloso de corazón. No dijo eso. ¿Qué dijo? Aprende de mí que soy ¿qué? Manso y humilde. Tenemos que mantenernos mansos y humildes y enseñar a nuestros hijos a ser mansos, humildes, sencillos, serviciales, acomedidos, atentos, educados y no orgullosos. Hebreos 3:12, por favor. Hebreos 3:12. Vamos a ver, esta es la cuarta condición del corazón que debemos evitar. Hebreos 3:12. ¿Alguien que lo pueda leer, por favor? Así es. Dice, cuidado hermanos. Y en esta versión que yo tengo aquí dice, miren hermanos que no haya en ninguno de ustedes un corazón malo de incredulidad que se aparte del Dios vivo. Entonces tenemos que evitar el corazón malo de incredulidad. Tenemos que llevar a nuestros hijos a creerle al Señor, a confiar en Dios, a esperar con nuestra propia vida. Si nosotros damos ejemplo de que esperamos en Él, confiamos en Él, que creemos en Él, nuestros hijos van a aprender de ese ejemplo y evitemos entonces que se vuelvan incrédulos, que digan, no, no, yo no creo, no, no es cierto, no, eso no puede ser, no, Dios no lo puede hacer. Tenemos que llevarlos al estado de credulidad absoluta en el Señor. Dos más y terminamos esta lista de actitudes del corazón que tenemos que evitar. Mateo 24:12. Mateo 24:12. Y especialmente nuestros jóvenes cuando son bombardeados en sus escuelas con tanta ciencia, con tanto conocimiento humano, pueden llegar a ser incrédulos. A lo mejor en la escuela bíblica infantil, a lo mejor de niños se la creían todos y cómo Dios abrió el mar rojo y cómo Dios derribó los muros de Jericó y cómo Dios creó a Adán y Eva y lo creían. Pero si no seguimos alimentando esa creencia, esa confianza en Dios y viene, no, que la teoría de la evolución, que el Big Bang y que mira esto y empiezan a enfocar en la ciencia, en tratar de encontrar una explicación a los milagros que Dios ha hecho en la Biblia, pueden llevarlos a endurecer su corazón y ser incrédulos en la fe cristiana. Por eso tú y yo tenemos que estar atentos de todo lo que les enseñan.
Ahora con las enseñanzas que están promoviendo, ¿verdad? De igualdad, equidad de género, igualdad de género, está tremendo. Y si nosotros no estamos atentos, lo van a creer. Y decir, pues yo me voy a ir de falda, un niño, ¿no? Pues ahora pues, tenemos la libertad de vestirnos de falda, tenemos la libertad de pintarnos las uñas, los niños, ¿no? Maquillarnos los niños. Eso, si no estamos atentos, se van a volver incrédulos. Mateo 24:12, si alguien lo tiene, lo puede leer, por favor. Sí, así es. Entonces la gente será tan mala que dejará de amarse. Aquí dice en esta versión, por haberse multiplicado la maldad, se enfriará el amor de muchos. Entonces tenemos que evitar un corazón frío, evitar un corazón frío, un corazón que ya no se conmueve, un corazón que ya no se emociona, un corazón que ya no siente. Tenemos que evitar eso porque se va a enfriar. Por multiplicarse la maldad, se va a enfriar el amor de muchos. Y por último, Salmos 51:10. Salmos 51:10. Otra condición del corazón que tenemos que evitar en nosotros y en nuestros hijos. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Muchas gracias. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces, lo que tenemos que evitar, aunque habla aquí del corazón limpio, en otras versiones dice corazón puro, lo que tenemos que evitar es lo contrario, un corazón sucio, un corazón impuro. Tenemos que evitarlo. ¿Y cómo se va a evitar eso? Con la palabra del Señor. Acompáñame a Salmos 119, seguramente has escuchado este pasaje. Salmos 119. El corazón se contamina con las cosas del mundo. Como les decía, las enseñanzas en las escuelas, lo que vemos en la televisión, los videos que vemos en las redes sociales, las conversaciones que escuchamos en la calle, todo eso va contaminando el mundo. Entonces tenemos que contrarrestar esa contaminación, como Jesucristo lo dijo. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Y miren, el Salmo 119, versículo 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. En este mismo Salmo 119, pero en el versículo 19 dice, peregrino soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Entonces, cuando yo conozco los mandamientos del Señor, cuando yo guardo la palabra del Señor, mi corazón se limpia de la contaminación, de las impurezas que adquiere en el mundo. Tenemos que cuidarlo. Y el pasaje que les había comentado, vayan conmigo, por favor, Juan 17, 17. Juan 17, 17. Juan 17, 17, lo leo yo, dice, santifícalos en la verdad, está Jesucristo orando por sus discípulos y por los que han de creer por la palabra de sus discípulos, es decir, está orando también por ti y por mí, y dice aquí en el versículo 17 de Juan 17, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad, la palabra de Dios santifica, la palabra de Dios purifica y limpia de toda contaminación. Entonces tenemos que contrarrestar todas las contaminaciones que no solamente nuestros hijos, nosotros mismos, nuestra familia adquiere en la vida cotidiana. Tenemos que contrarrestarlos con la palabra y purificarlos con la palabra. Tener siempre presente la palabra y no dejarnos llevar por las filosofías de este mundo. Regresando al primer versículo, Efesios 6:4, por favor, con esto termino.
Efesios 6:4. Cuando dice el Señor a través del apóstol Pablo, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. No los provoques a enojo o a ira, como dice aquí, sino disciplínalos. Esto significa, por lo tanto, que una forma de provocar a ira es no disciplinar a nuestros hijos. Dice, no los provoques, disciplínalos. Si no los disciplinas, los provocas. ¿Me explico? No los provoques, entonces disciplínalos. Si no los disciplinas, los provocas a ira. El no disciplinar a nuestros hijos es una forma de provocarlos a ira, porque como vamos a ver más adelante, les estás dando el mensaje a tu hijo, si no lo disciplinas, de que no le importas, que puede destruir su vida, puede hacer lo que quiera y por lo tanto no lo estás considerando como tu hijo. El Señor dice, Dios al que ama, que disciplina, castiga, exhorta. Si no lo disciplina, entonces no lo ama. Si tú no disciplinas a tu hijo y dejas que haga lo que quiera, y no porque digas, no, es que está muy chiquito, está muy chiquita, no va a entender, ya que crezca. No, desde el mismo nacimiento tenemos que ver cualquier inclinación de nuestros hijos al pecado, a la maldad, a la desobediencia, para disciplinarla. Aún sea un bebé que ni siquiera sabe hablar, desde ese momento se tiene que instruir, porque tenemos la tendencia a hacer lo malo. Dice Hebreos 12:11, no lo busquen, yo lo leo, dice, al momento ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. ¿A quién le gusta que lo disciplinen? ¿A quién le gusta que lo regañen? A nadie. Que te exhorten, no te gusta, pero después dice, después al momento sí es como un motivo de tristeza, no me alegra que me exhortes, que me regañes, pero dice, después da un fruto apacible de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados. Así es que una forma de provocar a ira a nuestros hijos, basado en Efesios 6:4, es no disciplinar. Así como esta, hay muchas formas que tú y yo podemos provocar a nuestros hijos. Y como decíamos al principio, esta exhortación en particular, en Efesios 6:4, está enfocada al padre, aunque también la madre tiene formas de provocar a ira. Y esto, las formas en las que tú y yo podemos provocar a nuestros hijos, lo estaremos viendo en nuestra próxima sesión, con el favor de Dios. Vamos a orar para dar gracias. Amado Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu instrucción, por tu enseñanza, Señor. Nos has hablado hoy, Señor, de cómo podemos y debemos guardar a nuestros hijos, a nuestra familia, más allá de lo físico, a guardar su corazón, a guardar su mente, a tener cuidado, Señor, de que ellos no desarrollen un corazón de doble ánimo o de doblez, que no se formen ellos una dureza, un caparazón que endurezca su corazón, que no haya orgullo, Señor, sino que sean mansos y humildes, que no tengan un corazón malo, que no sean incrédulos, Señor, que no tengan un corazón frío y tampoco que tengan corazón impuro o contaminado, Señor. Y no solamente nuestros hijos, sino que nos llamas a nosotros mismos como padres a cuidar estas cosas, para que una vez que nuestro corazón esté limpio, esté puro, no tenga doblez, sea un corazón sensible, sea un corazón sencillo, humilde, un corazón que todo lo cree, un corazón que está avivado, entonces podamos también cuidar el corazón de nuestros hijos, de nuestra esposa, de nuestra familia en general, Padre. Te damos gracias por tu palabra, Señor, porque tú nos exhortas, Señor, tú nos confrontas con ella, Padre, y de este examen, Señor, queremos resultar aprobados para la gloria de tu nombre, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Muy buenas noches. Muchas gracias. Dios les bendiga. Gracias, amado.